¿Y si te dijera que algunos de los coches más increíbles de los años 50 casi nadie los conoce? No porque no fueran importantes, no porque no fueran bellos, sino porque casi no existieron. Imagina esto, una época donde la industria aún estaba encontrando su forma, donde cada marca experimentaba, donde los coches no seguían reglas claras. Y en medio de todo eso aparecieron máquinas completamente distintas. Coches construidos en números ridículos, a veces menos de 10 unidades, en algunos casos, prácticamente únicos. Proyectos que no estaban pensados para el público. Coches hechos para competir, para probar ideas, o simplemente porque alguien decidió que debían existir. Estamos hablando de piezas que, en muchos casos, ni siquiera llegaron a ser vistas por la mayoría de la gente en su época. Y aún así, terminaron siendo algunas de las creaciones más fascinantes de toda la historia automotriz. 1955. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe. Este coche no es raro. Es prácticamente inexistente. Porque cuando hablamos de coches limitados, normalmente hablamos de decenas, a veces de unas pocas unidades. Pero aquí, eso no aplica. Porque solo existen dos unidades. Y eso cambia completamente todo. Imagina el contexto. Mercedes dominando la competición. El 300 SLR ya siendo una de las máquinas más avanzadas de su tiempo. Y en lugar de detenerse ahí, deciden hacer algo más. Algo que ni siquiera estaba pensado para el público. Crear una versión cerrada. Más refinada, más extrema, pero sin perder el ADN de competición. Y así nace esto. El Uhlenhaut Coupé. Un coche que no sigue ninguna lógica comercial. No fue creado para venderse. No fue creado para producirse. Fue creado porque podía hacerse. Y eso lo hace único. Las proporciones son agresivas, largas, bajas, con una presencia que no se parece a nada más de la época. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Las puertas, tipo Gullwing, abriéndose hacia arriba. No como un gesto de diseño, sino como una necesidad estructural. Ingeniería pura, convertida en identidad. Bajo el capó, el 8 cilindros en línea de 3 litros entregaba alrededor de 300 caballos. Una cifra absurda para la época, pero más importante aún, una entrega diseñada para competición. Y eso se siente, porque este coche no fue adaptado de un coche de calle, fue al revés. En cifras podía superar los 280 kilómetros por hora, colocándose entre los coches más rápidos del mundo en ese momento. Y eso ya no es solo impresionante, es dominante. Hay un detalle clave. Este coche nunca fue vendido oficialmente al público durante décadas. Permaneció dentro de Mercedes, como una pieza histórica, como algo que simplemente no tenía equivalente. Y eso aumenta aún más su aura. Cuando miras su valor, ni siquiera hay una referencia clara. Pero en una venta excepcional reciente, una de las unidades superó los 130 millones de euros. Sí, más de 130 millones. No es el coche más raro de esta lista, porque raro implica que existe en cierta cantidad. Este casi no existe. Y eso lo coloca en otro nivel completamente distinto. 1957 Ferrari 250 Testarossa. Este coche no es raro por accidente. Es raro por diseño. Porque desde el principio, el Testarossa nunca fue pensado para existir en grandes números. No era un coche para el público. No era un coche para el mercado. Era una herramienta. Una máquina creada para competir. Y eso cambia completamente su historia. Imagina el momento. Finales de los años 50. Ferrari en plena batalla en carreras de resistencia, necesitando algo más ligero, más eficiente, más capaz de soportar horas de competición sin fallar. Y la respuesta fue esta, el 250 Testarossa. Un coche donde cada línea, cada abertura, cada decisión tiene un propósito claro. Nada está ahí por estética. Todo está ahí por función. Y aún así, termina siendo uno de los diseños más icónicos jamás creados. Especialmente por ese detalle inconfundible. Las entradas de aire en los guardabarros delanteros. Esas formas abiertas, casi orgánicas, que parecen más arte que ingeniería. Pero no lo son. Son necesidad. Refrigeración, eficiencia, rendimiento. Bajo el capó, el V12 de 3 litros entregaba alrededor de 300 caballos. Pero aquí, como en el Mercedes anterior, la cifra es solo una parte.
porque este coche no está pensado para acelerar una vez. Está pensado para resistir, para mantener rendimiento durante horas, y eso lo coloca en otro nivel. En cifras podía superar los 270 kilómetros por hora, y más importante aún, ganar, porque eso es lo que hacía. Hay un dato clave. Solo se produjeron alrededor de 34 unidades del 250 Testarossa. 34. Y muchas de ellas con variaciones, evoluciones, diferencias entre sí, lo que hace que cada una sea aún más especial. Cuando miras su valor actual, eso se vuelve absurdo. Algunas unidades han superado los 30 millones de dólares en subastas. Y eso no es casualidad. No es solo por la rareza, es por lo que representa. No es el más exclusivo en número, no es el más desconocido, pero probablemente es uno de los más importantes. 1953. Pegaso Z102. Este coche no debería existir, y justamente por eso, es uno de los más fascinantes de toda esta lista. Porque cuando piensas en los años 50, en coches europeos, en ingeniería avanzada, España no es el primer lugar que viene a la mente. Y sin embargo, hizo esto. El Pegaso Z102. Un coche que no solo era raro, era completamente inesperado. Imagina el contexto. Una empresa estatal, sin tradición en coches deportivos, sin historia en competición internacional, decide crear uno de los coches más avanzados de su tiempo. No copiar, no seguir, crear. Y eso se nota, porque este coche no se parece a nada más. Cada unidad podía ser diferente. Diferentes carrocerías, diferentes configuraciones, diferentes enfoques, coches hechos casi a medida. Y eso ya lo separa del resto. Pero lo más impresionante está debajo. Bajo el capó, montaba motores V8 que podían variar, desde 2,5 hasta 3,2 litros, entregando entre 200 y más de 300 caballos dependiendo de la versión. Y eso, en los años 50, no era normal, era ambicioso. En algunas configuraciones podía superar los 240 a 250 kilómetros por hora, colocándose entre los coches más rápidos del mundo en ese momento. Y eso rompe completamente la lógica, porque este coche no debería estar ahí, pero lo está. Hay un dato clave. Se estima que se produjeron alrededor de 80 a 90 unidades del Pegaso Z102, pero incluso ese número no cuenta toda la historia, porque muchos eran diferentes entre sí, lo que hace que encontrar dos iguales sea prácticamente imposible. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Pegaso Z102 puede superar fácilmente el $1.000.000, dependiendo de su carrocería y estado. Y ahora quiero saber algo. De los tres que vimos hasta ahora, ¿cuál te parece el más increíble de verdad? ¿El Mercedes casi único? ¿El Ferrari hecho para ganar? ¿O este Pegaso que nadie esperaba? Te leo en los comentarios. 1956 Aston Martin DBR1. Este coche no fue hecho para ser visto, fue hecho para ganar. Y eso cambia completamente su historia. Porque a diferencia de otros coches de esta lista, que nacieron como experimentos, como piezas exclusivas, o incluso como demostraciones de lujo, el DBR1 tenía un objetivo muy claro desde el principio: competir. Imagina el contexto. Aston Martin buscando posicionarse en lo más alto del automovilismo, enfrentando a Ferrari, a Maserati, a los mejores del mundo, y necesitaba algo capaz de estar a la altura. No solo rápido, sino resistente, eficiente, preciso, capaz de soportar horas de carrera sin fallar. Y así nace este coche, una máquina diseñada sin concesiones, sin elementos innecesarios, sin distracciones. Todo está enfocado en una sola cosa: rendimiento. La carrocería es baja, limpia, con líneas que no buscan impresionar. Buscan cortar el aire, reducir peso, mejorar cada detalle que pueda marcar la diferencia. Y eso se siente. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 2,5 litros entregaba alrededor de 250 a 255 caballos. Una cifra sólida. Pero aquí, como en el Ferrari, no es solo el número, es la consistencia. Porque este coche no fue hecho para acelerar una vez, fue hecho para mantener rendimiento durante horas. Y eso lo coloca en otra categoría. En cifras podía superar los 260 kilómetros por hora. Pero lo más importante es lo que hizo con eso. Porque el DBR1 terminó ganando las 24 horas de Le Mans en 1959. Y eso lo convierte en uno de los coches más importantes de la historia de Aston Martin.
Hay un dato clave. Solo se produjeron 5 unidades del DBR1. 5. Y eso lo coloca en una escala completamente distinta. Porque aquí ya no hablamos de rareza, hablamos de exclusividad absoluta. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Uno de estos coches fue vendido por más de 20 millones de dólares. No es el más llamativo, no es el más extravagante, pero probablemente es uno de los más puros. 1953 Fiat 8V. Este coche no debería ser especial, pero termina siéndolo por todo lo que lo rodea. Porque el Fiat 8V, en esencia, no nació como un proyecto para dominar, ni para competir al más alto nivel, ni siquiera para convertirse en un icono. Nació como una idea, una apuesta, algo que Fiat no solía hacer, y eso ya lo hace diferente. Imagina el contexto. Fiat, una marca conocida por coches accesibles, prácticos, pensados para el día a día, decide crear un deportivo, ligero, compacto, con enfoque en rendimiento. Y eso, por sí solo, ya rompe la lógica. Pero lo más interesante viene después. Porque el 8V no fue un coche único en diseño. No tuvo una sola forma, no tuvo una sola identidad visual, y eso es lo que lo convierte en algo especial. Diferentes carroceros italianos tomaron esta base y la reinterpretaron. Zagato, Ghia, Vignale, cada uno con su propia visión, cada uno creando algo distinto. Y eso hace que este coche no sea uno, sino muchos. Algunos más agresivos, otros más elegantes, otros completamente fuera de lo común. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque no hay una sola forma de entenderlo. Bajo el capó, el V8 de 2 litros entregaba alrededor de 105 a 115 caballos. No es una cifra impresionante, pero en un coche tan ligero, era suficiente para algo más importante. Agilidad, respuesta, sensación. Y eso era lo que definía a este coche. No la fuerza bruta, sino el equilibrio. Hay un dato clave. Se produjeron aproximadamente 114 unidades del Fiat 8V. Pero incluso ese número es engañoso, porque muchas de ellas son diferentes entre sí, lo que hace que encontrar dos iguales sea extremadamente difícil. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Fiat 8V puede superar fácilmente los $1 millón, dependiendo de la carrocería y su historia. 1958 Talbot Lago T14 America Coupe. Este coche no intenta destacar, pero casi nadie sabe que existe. Y ahí está el problema, porque el Talbot Lago T14 America es uno de esos coches que quedaron en el medio, entre una época que estaba terminando y otra que todavía no había empezado. Y eso lo volvió invisible. Imagina el contexto. Finales de los años 50. Talbot Lago ya no era la misma marca dominante de años anteriores. El mercado estaba cambiando. Las prioridades también. Y en medio de todo eso, aparece este coche. Un gran turismo elegante, refinado, con una presencia muy europea, muy contenida, sin exageraciones, pero con una particularidad, porque aunque el diseño era francés, su corazón no lo era. Bajo el capó montaba un V8 de origen americano, entregando alrededor de 250 caballos. Y eso cambia completamente la historia, porque este coche no era solo elegante, también era capaz, no de forma agresiva, no de forma extrema, pero lo suficiente para mantenerse en un nivel alto. En cifras podía superar los 200 kilómetros por hora, algo más que respetable para su enfoque. Pero aquí, como en otros de esta lista, no es solo el rendimiento lo que importa, es la rareza, porque este coche fue producido en números extremadamente bajos. Se estima que se fabricaron menos de 100 unidades del T14 America, y eso lo convierte en algo que casi nadie ha visto, ni en su época, ni hoy. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Talbot Lago T14 America puede superar fácilmente los $200,000, dependiendo del estado y originalidad. No es el más extremo, pero probablemente es uno de los más olvidados. Y ahora quiero saber algo. De los que llevamos hasta ahora, ¿cuál te parece el más raro de verdad? No el más caro, no el más famoso. El que realmente te hace pensar, ¿cómo es posible que esto exista? Te leo en los comentarios. 1957 Ferrari 410. Este coche no es raro por número, es raro por concepto, porque aquí ya no hablamos de un modelo limitado por producción. Hablamos de algo mucho más extremo. Cada unidad podía ser distinta. Y eso cambia todo. Imagina el contexto. Finales de los años 50. Ferrari ya no solo compitiendo,
sino empezando a atender a una clientela muy específica. Personas que no querían simplemente un coche rápido, querían algo único, algo que nadie más tuviera. Y Ferrari respondió de la única forma posible, dejando de hacer coches iguales. El 410 no tenía una sola forma definida. Pininfarina, principalmente, pero también otros carroceros. Trabajaban sobre la base del coche creando piezas prácticamente a medida. Coches con proporciones distintas, detalles únicos, líneas que no se repetían. Y eso lo convierte en algo completamente diferente. Porque no estás viendo un modelo, estás viendo interpretaciones. Bajo el capó, el V12 de 5 litros entregaba alrededor de 340 a 360 caballos. Una cifra absurda para la época, especialmente en un coche de lujo. Y eso lo coloca en una categoría muy particular. Porque aquí tienes lujo extremo, exclusividad absoluta y potencia real. Todo en el mismo coche. En cifras, podía superar los 240 km por hora. Algo que, para un gran turismo de este nivel, ya no es solo impresionante. Es inesperado. Hay un dato clave. Se produjeron aproximadamente 35 unidades del 410. Pero incluso ese número no cuenta toda la historia, porque muchas de ellas eran diferentes entre sí, algunas prácticamente únicas, y eso hace que cada una tenga su propia identidad. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ferrari 410 puede superar fácilmente los $2 millones, dependiendo de su carrocería y procedencia. 1952. Seat 208 CS Valvo. Este coche no parece importante, y sin embargo, es uno de los más especiales de toda esta lista. Porque el Seat 208 no tiene el nombre de Ferrari, no tiene la historia de Mercedes, no tiene el peso de Aston Martin, pero tiene algo que pocos tienen: intención. Imagina el contexto. Italia, principios de los años 50, pequeños fabricantes intentando encontrar su lugar, trabajando con lo que tenían, creando coches casi a mano, y en medio de eso, aparece Seat, tomando una base mecánica sólida, refinándola y entregándola a carroceros que podían transformar el coche en algo completamente distinto. Y ahí nace esto, el 208 CS, y en este caso, la carrocería Valvo, una de las más raras, una de las más diferentes, una de las que casi nadie ha visto. Las líneas no siguen una lógica clara, no buscan agradar a todos, tienen algo experimental, algo que parece más cercano a un prototipo que a un coche de producción. Y eso es exactamente lo que lo hace interesante, porque este coche no fue diseñado para encajar, fue diseñado para existir. Bajo el capó, el V8 de 2 litros entregaba alrededor de 110 a 125 caballos. Se estima que se produjeron alrededor de 30 a 35 unidades del Seat 208 en total, con múltiples carrocerías, y muy pocas con la configuración Valvo, lo que lo convierte en algo extremadamente raro. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Seat 208 puede superar fácilmente los $1 millón. 1956, AC Ace Bristol. Este coche no parece raro, pero lo es. Y lo es de una forma muy particular. Porque el AC Ace no destaca por números absurdos. No tiene una historia llena de titulares. No es el coche que todo el mundo menciona cuando habla de los años 50. Pero cuando lo entiendes, todo cambia. Imagina el contexto. Reino Unido, mediados de los años 50. Pequeños fabricantes construyendo coches ligeros, simples, enfocados en la conducción, sin exceso, sin lujo innecesario. Y en medio de eso, AC crea esto. Un coche limpio, equilibrado, con proporciones perfectas, sin nada que sobre. No intenta impresionar, pero funciona. Y funciona muy bien. La carrocería es simple, fluida, casi minimalista, sin elementos que distraigan. Todo está donde debe estar. Y eso crea una sensación muy distinta a la mayoría de los coches de esta lista. Porque aquí no hay dramatismo, hay precisión. Bajo el capó, en la versión Bristol, el 6 cilindros de 2 litros entregaba alrededor de 120 a 130 caballos. Se produjeron poco más de 450 unidades del AC Ace en total, incluyendo distintas configuraciones. Y eso lo coloca en una zona interesante. No es extremadamente limitado, pero tampoco es común. Y con el paso del tiempo, se volvió mucho más especial, porque este coche fue la base de algo más grande.
Años después, esta misma plataforma sería utilizada para crear el Shelby Cobra. Y eso cambia completamente su valor. Porque aquí no solo estás viendo un coche raro, estás viendo el origen de una leyenda. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un AC Ace Bristol puede superar fácilmente los $300,000, dependiendo del estado y originalidad. 1955 Lancia de 50. Este coche no fue hecho para durar, y aún así, terminó siendo uno de los más importantes, porque el Lancia de 50 no es raro solo por su producción, es raro por lo que representa. Una idea que estaba demasiado adelantada para su tiempo. Imagina el contexto. Mediados de los años 50, Fórmula 1 todavía definiendo su identidad, equipos experimentando, buscando ventaja, intentando encontrar cualquier detalle que marcara la diferencia. Y Lancia decidió ir más lejos que nadie. El de 50 no era un coche convencional. No seguía la lógica tradicional, no estaba construido como los demás. Tenía el motor integrado como parte estructural del chasis, una solución extremadamente avanzada para la época. Los tanques de combustible estaban ubicados a los lados del coche, mejorando el equilibrio, la distribución de peso, algo que casi nadie estaba haciendo en ese momento. Y eso lo hacía distinto, muy distinto. Pero también complicado. Bajo el capó, el V8 de 2,5 litros entregaba alrededor de 260 caballos. Una cifra fuerte, ¿eh? Pero nuevamente, no es lo más importante, porque aquí lo que define al coche es la ingeniería, la forma en la que todo está pensado, cómo cada elemento cumple una función específica. Y eso lo coloca en otro nivel. En cifras podía superar los 300 kilómetros por hora en configuración de carrera, pero más importante aún, era competitivo. Cuando funcionaba, era brillante. Hay un dato clave. Se produjeron alrededor de 6 unidades del Lancia de 50. 6. Y eso ya lo coloca en una categoría completamente distinta. Pero su historia no termina ahí. Tras la retirada del Lancia de la Fórmula 1, estos coches fueron entregados a Ferrari. Y eso cambió todo, porque sobre esa base, Ferrari desarrolló el coche con el que Juan Manuel Fangio ganó el campeonato de 1956. Y eso convierte al de 50 en algo aún más importante. No es solo raro, es influyente. Cuando miras su valor actual, eso ya ni siquiera es fácil de medir, porque estos coches no aparecen en el mercado. Son piezas de museo. No es el más bonito, no es el más famoso, pero probablemente es uno de los más avanzados. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender algo muy claro. La rareza no es solo cuestión de números. No se trata solo de cuántos fueron fabricados, sino de por qué existen. Porque cada uno de estos coches nació por una razón distinta. Algunos fueron creados para competir, otros para probar ideas, otros para satisfacer a una única persona, y algunos, simplemente porque alguien decidió que debía hacerse. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video, ¿cuál te parece el más increíble de verdad? No el más caro, no el más famoso, el que realmente te hizo pensar, esto no debería existir. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver el otro lado de esta historia, tienes que ver este video sobre los coches europeos más hermosos de los años 50, porque ahí vas a ver cómo, en la misma época, mientras algunos coches eran raros y casi imposibles, otros se convirtieron en verdaderas obras de arte. Y cuando compares ambos, vas a entender que en los años 50, todo era posible. Nos vemos allí.